Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco nos comparte acerca del desplazamiento del cristianismo como base moral en el mundo occidental y de qué manera la moral cristiana ha sido poco a poco reemplazada por una ética secular relativista, donde los valores absolutos del bien y del mal son vistos como obsoletos. Por eso, ¿será este el fin del cristianismo? ¿De qué manera podemos contestar y revertir esto? ¿Es necesaria una vuelta al Pentecostés? Bienvenido una vez más a Radio Pax. Voy a mostrarles las 10 evidencias de que efectivamente el cristianismo ha sido desplazado en Occidente y que nosotros nos encontramos en los tramos finales de una lucha que vamos a perder. El cristianismo institucional está destinado al fracaso. Todas las instituciones religiosas tienen que caer y creo que eso demostraría que la historia es lineal y que tiene un fin, ¿no? Tiene un fin, no es cíclica. Es decir, hay un momento donde el cristianismo institucionalmente no podrá levantarse. Quiero darles 10 evidencias de esto y quiero después darles 10 evidencias de que nosotros hemos cambiado totalmente la forma de hacer batalla y que estamos destinados a perder. La primera de ellas es el desplazamiento del cristianismo como base moral. La moral cristiana ha sido reemplazada por una ética secular relativista. Creo que todos nosotros estamos inmersos en ella, desde la sociedad, las escuelas, instituciones públicas, todo y cada una de las cosas que nosotros interactuamos en el mundo ha sido desplazada justamente la moral cristiana por un relativismo mucho más secularista, mucho más relativista, donde los valores absolutos del bien y del mal son vistos como obsoletos. Es decir, cada persona toma las decisiones que cree convenientes y esto está muy en simil con lo que decía la Biblia al respecto de que creció una generación sin conocer a Dios y que no tenía relación con ella. Esto demuestra en efecto que esta es una evidencia de que el cristianismo como fuerza moral ya no tiene poder para hacer cambios trascendentes dentro de la sociedad. El catolicismo papista, que era una de las últimas instituciones que podía en bloque hacerle frente a la sociedad decadente moralmente, ya no puede. El propio catolicismo papista está infiltrado, es decir, una de las instituciones, si no es que la institución más grande, está infiltrada. Y con eso demuestra que todas las instituciones de Occidente que podían hacerle frente a la decadencia moral están fritas y están, obviamente, en una decadencia que va a tener un fin. Después tenemos, por ejemplo, otra evidencia que sería la muerte de Dios como realidad cultural. El psicólogo de la sociedad occidental, que es Nietzsche, junto con Soloviev en la cultura oriental, predijo lo que él llamó la muerte de Dios. Cuando nosotros hablamos de la muerte de Dios, no hablamos de ontológicamente que Dios pueda morir. Eso es una tontería. Cuando hablamos de la muerte de Dios, estamos hablando básicamente de que se ha materializado en la cultura occidental una suerte de nihilismo, de desencanto con la fe religiosa, que ya no es el centro de la vida pública. Cuando tú abres la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la gente vivía en torno al templo, ¿verdad? La gente comía en el templo, la gente asistía al templo, la vida se daba en torno al templo. La vida religiosa funcionaba como una suerte de teocracia. Eso es lo que en la Biblia se llama eusebeia. La eusebeia es la disposición que tienen los seres humanos con relación a sus dioses, con relación a los ancianos, con relación a las autoridades. Todo gira en torno justamente a los dioses, porque los dioses dictaminan el rumbo de la vida. El Eusebes era ese personaje que justamente sabía comportarse en la vida. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que se ejercite para la piedad, el término griego es eusebeia, ejercítate para la piedad para que sepas cómo vivir la vida mientras estás aquí, ¿no? Chamano de la vida eterna, por supuesto. El cristianismo, que fue un pilar de la sociedad, es ahora una opción, y al ser una opción personal, marginal en muchos círculos académicos subculturales, demuestra justamente que ya no es el centro de la vida occidental. Es decir, tú puedes vivir en Occidente, que en otro tiempo fue cristiano, porque la vida giraba en torno justamente al cristianismo. Hoy puede ser en Occidente ateo, perro, bicho, OnlyFans, lo que te dé tu regalada gana. Y eso demuestra justamente que Nietzsche acertó profundamente. Nos encontramos entonces inmersos en el nihilismo. Y el nihilismo es básicamente ese vacío de que nada me satisface, nada me llena. Las respuestas que me da el mundo, las ciencias bíblicas, Jesús no resucitó, Moisés no escribió la Torá, no existe el Éxodo. Todo ese tipo de cosas demuestran justamente que la persona occidental como Unamuno se encuentra en un vacío en el que no encuentra respuestas y que incluso la propia religión no satisface. Muchos de ellos terminan anclándose a una vida monástica, a una vida mística, a una vida apofática, interiorizan de forma introspectiva dentro de sus propias instituciones una suerte de vida espiritual que les aliente como un pábilo que humea, ¿no? Esto es obviamente la evidencia de que en Occidente se encuentran los tramos finales de una lucha que se está perdiendo. Después tenemos el declive de la participación religiosa. Ahorita quiero hablarles mucho de esto, porque mucha gente no se toma en serio esto. Las estadísticas muestran una caída drástica, realmente apabullante en la asistencia a la iglesia y en la práctica religiosa en general. Tú no puedes solucionar a Occidente cuando no te congregas, cuando no vas a la iglesia, cuando formas parte del propio problema, ¿no? Especialmente en Europa, donde las estadísticas demuestran, el Pew Research, que menos del 20% de los europeos asisten regularmente
regularmente a servicios religiosos. A eso súmale el 80 o 90% de los católicos papistas que son nominales. Y a eso súmale el enfriamiento que se está dando también dentro de los círculos protestantes evangélicos, donde la institución religiosa, el templo, las paredes ya no satisfacen a nadie. Es decir, la gente sabe que asistir a estos lugares no marca ninguna diferencia en su vida, porque se enfrentan a un monstruo que los está devorando afuera, que les ofrece respuestas diferentes a las que la religión le ofrece. Entonces, estas cosas que son serias forman parte del problema y los cristianos están inmersos en esta dinámica. La gente que asiste a nuestras iglesias está condicionado de forma operativa por esa ingeniería social de afuera de la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, no encuentran respuestas en la iglesia porque la iglesia no tiene la capacidad ya de resolver los problemas, los grandes problemas de la sociedad actual. La iglesia, en otrora tiempo, las instituciones religiosas han optado por montarse al tren de la decadencia para mantenerse avantes. Por ejemplo, el papismo romano hoy anda montado en el tren de la posmodernidad. Igual el protestantismo, la ortodoxia griega, chupándole las botas al político de turno que les permita vivir anclados a ellos. Todas y cada una de las instituciones religiosas están fritas, forman parte del problema de la sociedad. Las instituciones religiosas ancladas a la sociedad forman hoy parte del problema de la sociedad. Quien piense que las instituciones religiosas ofrecen una respuesta viable para el individuo de a pie en Occidente es falso. Las instituciones religiosas como tal forman parte del mismo problema porque están mimetizadas en la sociedad. De manera que pensar que la sociedad cristiana o que las instituciones religiosas cristianas pueden ayudar al individuo es falso, totalmente falso. Punto número 4. Tenemos, por ejemplo, otra evidencia que es la crisis de identidad que se da justamente en Occidente. Muchos países que históricamente eran cristianos ahora se definen como seculares, promueven una identidad que desestima las raíces cristianas. Y cuando desestiman los valores o los principios del cristianismo, pues empiezan a surgir morales alternativas, que aunque no tienen asidero porque no tienen principios absolutos, aún así la gente las abraza porque está cansada de la religión. Reino Unido, por ejemplo, eliminó recientemente referencias explícitas a Dios. La iglesia anglicana, por ejemplo, estaba barajándose el debate si se tenía que seguir llamando a Dios con pronombres masculinos. El nombre más usado hoy en Reino Unido de los niños que nacen es Mohammed, lo cual te demuestra justamente la decadencia que se está dando no solo en Europa, que fue centro del cristianismo, sino también en América, porque estamos empezando a vivir la realidad. Muchas personas que hoy alaban las ciencias bíblicas no se dan cuenta que forman parte de la misma basura. ¿Por qué? Porque ellos mismos están fomentando lo que está matando a Occidente. Y ellos, como decía Unamuno, esta relación tóxica, se matan y mueren ellos mismos, ¿no? Entonces lo que les va a esperar a estas personas es igual de tétrico que le esperó a muchas personas que terminan abandonando el cristianismo. ¿Qué tenemos? Tenemos la cultura de la cancelación, que es antagónica hacia el cristianismo. Yo creo que tú y que yo y que todos los que estamos aquí en las redes sociales hemos participado de la cultura de la cancelación. El cristianismo enfrenta hoy ataques en nombre de la inclusión, en nombre de la diversidad. Las posiciones cristianas sobre la familia, la sexualidad, la ética son hoy ridiculizadas, son hoy censuradas. ¿Y esto qué significa? Que en efecto en Occidente se da una persecución ideológica, una persecución intelectual, un terrorismo intelectual, donde opinar es censurado, donde las opiniones que eran altamente veneradas en el pasado como una evidencia de que el cristianismo normaba la conducta de la sociedad, hoy son terriblemente escrachadas. Los líderes cristianos han sido despedidos, han sido censurados de sus púlpitos por expresar enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la ética, o son ridiculizados, o son recluidos al ostracismo, o son perseguidos, o de alguna forma los propios cristianos que han abrazado esta ética relativista y que están abiertos justamente al supuesto diálogo, terminan escrachando a los pastores que se vuelven profetas aislados, en cuevas, protegidos solamente por Dios. Otra de las evidencias de que Occidente está frito. Otra prueba más de que Occidente está frito es obviamente la desintegración de la familia tradicional. Creo que todos lo estamos viviendo. La estructura de la familia tradicional basada en valores cristianos ha sido sustituida por modelos alternativos que relativizan su importancia. Hoy se habla ya no solamente de la familia nuclear, sino de las familias homoparentales, las familias de lesbianas, todo tipo de familias. Las tasas de matrimonio en Occidente y las tasas de natalidad se han caído drásticamente, no solo en Japón, en Australia, en Europa, en América, cayendo en picada. Y la crianza monoparental o fuera del matrimonio no solamente se nos muestra como algo sumamente aceptable en Disney, en Netflix, en el cine, padres divorciados con hijos criándose totalmente fuera de un matrimonio estable. La tasa de natalidad, nadie se quiere casar y nadie quiere tener hijos justamente porque interpretan la vida de una forma totalmente distinta como fue interpretada en el pasado, lo cual te demuestra que las instituciones religiosas no tienen ningún poder para normar la vida del individuo, a menos que el individuo voluntariamente se asocie a estas religiones, pero no va a encontrar nada en ellas, porque las religiones hoy mismo están fritas, están acabadas, no tienen nada que ofrecer. Me vas a decir, hermano, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Si yo me congrego en una iglesia, tu iglesia está muerta, está destinada a fracasar, está destinada a desaparecer. La vida del espíritu ha sido sustituida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La vida espiritual ha sido sustituida por cosas totalmente materiales. La vida del espíritu intenta ser emulada con luces, con pantallas, con sermones
vacíos, con cuestiones que intentan decir que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. En la mayoría de nuestras iglesias debería estar puesto en la frase Icabod. La gloria del Señor ha abandonado a la iglesia occidental como abandonó o amenazó con abandonar a las iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque formamos parte del problema, porque el juicio debe empezar por casa y no lo hemos hecho. Nosotros creemos que con nuestros conciertos, con nuestros shows y con todo lo que estamos haciendo estamos agradando a Dios. Pero como dice Amós, estoy harto de tus salmodias, estoy harto de tu música, estoy cansado, ¿no?, de tus holocaustos. Hay un punto donde la iglesia debe tomar el rumbo nuevamente, pero empezando por el juicio. Pero la iglesia no tiene la capacidad de hacer eso, porque ha sido infiltrada totalmente. La degradación está a niveles supinos. ¿Y qué existe después de esto? La redefinición de la espiritualidad. La espiritualidad ahora se fragmenta en movimientos individualistas, sincretistas, donde personajes de la nada surgen en la palestra tratando de tomar el control, una suerte de papismo individual, donde dicen, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a decir por dónde ir. No tienes ningún poder. Lo único que puedes hacer es advertir de la decadencia, del fin de Occidente, como el loco de Gibral Jalil, ¿no?, que gritaba por las plazas de que venía el fin, como el loco de Zaratustra, que gritaba justamente un gran requiem que venía entonándose por el camino. Esa es la realidad. Lo que antes fueron grandes catedrales hoy solamente son cementerios. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Occidente es un auge de una espiritualidad que no está asociada a la religión. Es una espiritualidad que está totalmente ajena a la religión. Esto es lo que nosotros llamamos secularismo. Rechazan la narrativa cristiana. Esta noción de yo soy espiritual, pero no religioso, tengo una relación, pero no está anclada a la religión, es un fenómeno creciente y moderno. Esto no estaba realmente en la vida de la iglesia en los siglos pasados, donde la vida de la iglesia consistía en el asentimiento de un cuerpo de doctrinas, donde la religión institucional era vista como parte de la vida. Hoy es vista como arcaica, anquilosada, no sirve. ¿Qué te demuestra todo esto? Que en efecto, mi camarada, esto se está recontra mil pudriendo. Después tenemos el avance de las políticas que son contrarias a los valores cristianos. Las legislaciones de todos los países, en muchos occidentales y en algunos otros no occidentales, porque esto se extiende como un germen, como una metástasis que va destruyendo el mundo, promueven prácticas que van directamente en contra de la moral cristiana, como el aborto, como la eutanasia. Ustedes saben cuántas muertes hubo por eutanasia en Canadá. Saben, 1.3 billones de muertos han existido a causa del aborto de las mujeres desde que se legalizó. Estos son más muertes que las que ha tenido el ser humano desde su existencia. 1.3 billones de niños muertos en el vientre de las mujeres. ¿Qué te demuestra esto? Que hay una decadencia total en la sociedad occidental. En España, por ejemplo, las leyes recientes permiten abortos sin restricciones de los 16 años. En Nueva York permiten el aborto hasta los 9 meses, sin consentimiento paterno, es decir, ellos pueden tomar las decisiones desde la infancia para el cambio de sexo, lo cual es una tremenda aberración. Esto demuestra justamente que la sociedad en su conjunto ya no es cristiana. No vuelvan a decir eso, no vuelvan a decir que Occidente es cristiano. Esa es una ofensa a la palabra cristiano. No vuelvan a decir que Estados Unidos fue fundado bajo principios cristianos, porque es falso. Estados Unidos fue fundado bajo principios masónicos. Los padres fundadores de la nación estadounidense fueron masones. Y la idea de Estados Unidos era una nación masónica que guiara justamente con su doctrina Monroe el mundo. Y el mundo justamente liberal que ellos impusieron, que viene siendo auspiciado desde la Revolución Francesa. Entonces no vuelvan a decir que Occidente hoy es cristiano. Occidente perdió totalmente ese mote de cristianismo. Occidente se encuentra en los tronos finales y tú vives en ese Occidente que se encuentra en los tronos finales. Pero ¿sabes qué es el problema? Tú también eres el problema, hermano. Tú eres parte del problema. Tú estás también contribuyendo a la muerte occidental. Y cuando Agustín, por ejemplo, empezó a ver que la caída de Occidente era real, escribió un libro llamado La Ciudad de Dios. Porque así como tú y yo vamos a quedarnos punto por punto, día por día, dándonos cuenta de esta decadencia terrible, también Agustín la vio. Y la salida de Agustín es que hay una ciudad eterna en la cual esperamos muy tarde, porque Agustín también defendió la ciudad visible, ¿no? Lo cual es una incoherencia. Pero el punto es este. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo esto lo hemos fomentado nosotros mismos desde nuestras instituciones religiosas. Ah, mi camarada, tú no lo sabías eso, ¿verdad? Porque aunque no hay una persecución hoy física generalizada en Occidente, la realidad es que la presión cultural hace que ser cristiano prácticamente sea visto como retrógrado. Y por eso el cristianismo ha tenido que moldear su forma cultural religiosa para adaptarse a los jóvenes, a los adolescentes, a los chiquitines que se les aburre ir a la iglesia, ¿verdad? Tú eres parte del problema, pastor. Tú eres parte del problema, ministro, porque te da miedo perder a la feligresía, te da miedo que se te vayan de la iglesia. Tú eres parte del problema porque tú has adoptado a la religión, la institución, para que se amolde a los cambios culturales, para que la gente no esté aburrida, porque tienes que enfrentarte al monstruo de la diversión, del mundo hedonista en el cual te desenvuelves. Y los chiquitines que van con sus celulares todo el día a la iglesia, no quieres perderlos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un campamento con pantallas, con luces, con esto, porque tienes miedo a perder a las verdaderas ovejas del Señor. Ellos no se van a perder. Ellos están determinados indefectiblemente a perseverar en medio de todas estas cuestiones, y tienes que dejar que todo explote, tienes que dejar que todo se pudra. Es decir, estás haciendo tropiezo al Señor, le estás obstaculizando el trabajo al Señor.
La realidad es que series, películas, iglesias, instituciones religiosas, todos los medios están contribuyendo a la muerte de la institución religiosa, mientras que otras religiones reciben un trato más respetuoso. En Argentina se acaba de dar hoy un fenómeno creciente de burla al cristianismo, burla al nacimiento del Señor a través de los judíos, que muchos argentinos están diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿En qué momento pasamos a tener todo esto? Bueno, no está pasando hoy, es un fenómeno creciente del cual vas a tener que ser partícipe cada día más. El auge del transhumanismo y la tecnocracia demuestra, como dije la vez pasada, que la esperanza de las gentes, sobre todo de los ricos y de las élites ricas de la cultura contemporánea, está más allá del interés en la trascendencia espiritual, de los límites biológicos. Ellos lo que quieren es crecer a través de la tecnología en busca de la trascendencia espiritual, como dice Yuval Noah Harari. Mi camarada. Proyectos como Neuralink de Elon Musk o el transhumanismo ven la inmortalidad no como un don de Dios trascendente espiritual con correlación a la iglesia, sino como un logro tecnológico que se puede dar. Y de manera que nosotros, cuando participamos de la tecnología todos los días, estamos siendo partícipes también de ese nuevo mundo, y tú no te puedes negar al nuevo mundo. Por eso yo dije la vez pasada, mi gente, camaradas, nosotros formamos parte de ese nuevo mundo y el mundo lo estamos destruyendo. Entonces nosotros participamos de la muerte y la destrucción del cristianismo. Y en el siguiente segmento te voy a decir de qué forma los protestantes, los ortodoxos, los ministros, los pastores, todos ellos forman parte de la destrucción. No hay ni uno de ellos que me va a levantar la cabeza y me va a decir, no, yo soy diferente. Todos y cada uno de nosotros estamos participando de la destrucción, de la muerte del occidente cristiano. Y lo único que yo puedo decir es que hay que dejar que todo explote. Es decir, nosotros no vamos a tener chivos expiatorios, nosotros no vamos a tener profetas ungidos ni apóstoles. Nosotros, mis camaradas, tenemos que apercibirnos y darnos cuenta de que no hay uno solo hoy que haga vallado, porque todos estamos inmersos en esta basura, en esta vorágine destructiva. Que no venga ningún mojigato, en el siguiente disclaimer que hago, que no venga ningún mojigato a dárselas de papas fritas, porque aquí lo vamos a pacatear, le vamos a decir la verdad. Y mira, se lo dice alguien que fue pastor y alguien que está haciendo una interpretación de la vida, tal como se nos muestra hoy, sin el filtro de la corrección política. Si a ti te quieren allá domar y acicalarte como gatito, no le creas a ese. Ahorita te voy a demostrar que en efecto esto es una pudrición total. Así que quédate en eso, dijo Cam. Paso al segundo segmento que se va a poner recontrapudrido. Hago el disclaimer, pastores, líderes, ministros, católicos, protestantes, ortodoxos que están en el chat, bánquensela porque lo que viene les va a dejar la cabeza volada. Lo que voy a decir a continuación quizá va a herir susceptibilidades. Y no espero menos. No espero menos. Quiero realmente que levante esas susceptibilidades. Y quiero que realmente esté enfocado en lo que voy a decir, porque por ahí hay algunos movimientos que piensan que nosotros vamos a salvar al mundo desde nuestras instituciones religiosas. Eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Escuche bien, porque lo que les voy a decir aquí es nada más que la verdad. No podemos, escuche bien, no podemos ayudar al mundo. Ningún pastor puede, ningún líder puede, ningún ministro puede. Sus títulos cochinos colgados en las paredes de nada les sirven a este mundo. Yo soy el ministro, yo soy el presbítero, yo soy el evangelista y el licenciado, yo soy el pastor, yo soy el obispo. No tienen poder. Se los van a llevar a la tumba. No pueden las instituciones cristianas ayudar con los problemas de Occidente, porque las instituciones cristianas forman parte de los problemas de Occidente. ¿Escuchando lo que estoy diciendo? Tus instituciones religiosas forman parte del problema. Abrir más iglesias no soluciona nada. Formar más pastores no soluciona nada. Lo único que hacemos es detener lentamente lo inevitable. Te lo muestro. ¿Cómo pueden, por ejemplo, no puede el papismo oponerse a la pederastía del mundo, a los anillos pederastas que trafican con niños? Porque la institución papista es una institución pederasta. ¿Está escuchando? ¿Cómo nos enfrentamos como creyentes a Jeffrey Epstein, a Jay-Z, a los grandes anillos de pederastía que se dan en Cancún, en México? ¿Cómo nos enfrentamos como creyentes, como cristianos, al tráfico de niños? No puede la institución papista oponerse a la pederastía, porque la institución papista es una institución pederasta. No tiene la autoridad moral, no tiene la autoridad espiritual. Dios les ha abandonado. Están fritos en sus deleites, en sus pecados, en su maldad. En las puertas de sus catedrales está Icabod. La gloria de Dios se ha ido. El problema está dentro de ellos mismos.
¿Cómo pueden, por ejemplo, los protestantes hablar contra la homosexualidad el día de hoy si ellas mismas han abrazado el camino de la homosexualidad institucionalizada? Luteranos, presbiterianos, bautistas, anglicanos, metodistas. Y nosotros en los intentos desesperados que tenemos decimos, pero es que hay un remanente, sin duda, pero la gente de afuera no ve un remanente, la gente de afuera ve a las instituciones que se precian de ser religiosas y que dicen con el mote de orgullo, yo soy de la religión cristiana, metodista, luterana, anglicana, y la gente de afuera dice, ellos son parte del problema. Nosotros contribuimos a la muerte de Occidente. Cada vez que con orgullo decimos, nosotros somos de esta religión, de esta institución, tú eres parte del problema. Deberíamos estar llorando en ceniza, en polvo, en silicio. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte del problema. Nuestras instituciones están infiltradas. No pueden nuestras instituciones protestantes hablar contra la homosexualidad. No forman un bloque monolítico porque ellas mismas han abrazado el camino de la homosexualidad institucionalizada. Que se pudra lo que se tiene que podrir. ¿No tuvimos aquí a un cura ortodoxo? ¿Cómo pueden las instituciones ortodoxas griegas oponerse a las guerras cuando ellos mismos están bendiciendo la matanza entre hermanos? Ortodoxos griegos contra ortodoxos rusos matándose unos a otros porque un tío ortodoxo le lame las botas a Putin y otro tío le lame las botas a Zelensky, y ahí están justamente ellos formando parte del problema. ¿Cómo pueden las instituciones ayudar a la gente que busca una salida cuando las propias instituciones están podridas? No pueden los griegos, no son la institución que va a salvar el mundo. Es que yo me haré ortodoxo porque los ortodoxos me van a ayudar. Los ortodoxos están igual de podridos que todas las instituciones religiosas. En el siglo XXI no hay ni una sola institución religiosa que pueda realmente levantar el estandarte y decir, yo soy el camino. No pueden. Y la realidad es porque no pueden, porque todas ellas se han comploteado, todas ellas forman parte del problema. No le puedes apostar a una institución que tiene que explotar, que tiene que ser dinamitada, que tiene que traer juicio. Y el juicio, dijo el Señor, empieza por casa. Así que no pueden los griegos oponerse a las guerras ni hablar en contra de las matanzas, porque ellos mismos bendicen la matanza entre sus propios hermanos utilizando a Dios como pretexto. No pueden los católicos hablar en contra de la pederastía porque ellos mismos son pederastas. No pueden los protestantes oponerse a la homosexualidad porque ellos mismos la institucionalizaron en sus denominaciones. No pueden los griegos oponerse al dolor de la guerra porque ellos mismos bendicen las armas. Así que las instituciones religiosas a las cuales tú le apuestas y a las cuales tú te sientes orgulloso no tienen ningún poder para cambiar el mundo, el rumbo de esta sociedad. No pueden los papistas, por ejemplo, condenar el autoritarismo de esos hombres que tienen enajenadas a las gentes en Venezuela, en Nicaragua, en todos esos países donde los dictadores se empeñan en traer coerción y atomizar a las personas, porque el mismo papismo es un sistema político que legendariamente hace un régimen autoritario, político, que se codea con los políticos del mundo, se besuquea con ellos, se prostituye con ellos. No pueden los papistas hablar en contra de los autoritarios cuando van y los reciben en el Vaticano. Reciben a Evo Morales, reciben a los Castro, reciben a los Rothschild, reciben a los Soros. ¿Cómo entonces te vas a oponer a un sistema si formas parte del problema? No puedes ayudar al problema porque formas parte del problema. ¿Cómo entonces el papismo se va a oponer a los dictadores cuando literalmente el papismo es un papel vitalicio? Es decir, esos tíos pelean por hacerse con el poder hasta el punto que crearon los estados pontificios. Crearon documentos falsos para mantenerse el poder. ¿Con qué autoridad moral? Cuando una persona empieza a investigar acerca del papismo, se da cuenta, es el mismo problema de los Castro, es el mismo problema de los Soros, es el mismo problema de los de Nicaragua, de los Ortega, es el mismo problema de los Bashar al-Assad, es el mismo problema de los Putin, es el mismo problema del mundo. ¿Cómo puede el papismo ayudar? El papismo es ayudar sometiéndote a otro dictador, ¿te das cuenta? Entonces no puede el papismo ayudar al problema de la sociedad porque el papismo es el mismo problema de la sociedad. No pueden los protestantes hoy por hoy oponerse al materialismo porque los mismos protestantes han transformado sus iglesias en empresas, donde las iglesias heredan el pastorado. Es una empresa familiar. Han transformado sus iglesias en empresas y el evangelio en un producto para atraer consumidores, a través de concierto, a través de show, a través de luces. ¿Cómo van a hablar en contra del materialismo si las propias iglesias son un baluarte del materialismo? ¿Cómo van a hablar en contra del hedonismo si las propias iglesias son un baluarte del hedonismo? ¿Cómo van a hablar en contra del nepotismo si sus propias iglesias promueven el nepotismo, heredando como si fueran un changarro de choripanes? No puede la institución religiosa ayudar a la sociedad cuando la misma institución religiosa es el problema de la sociedad. De manera que cuando hablamos de la institución en un tono genérico y hacemos una caracterización de lo que está sucediendo en Occidente, no me vengan a mí con el cuento, pero es que en mi iglesia no sucede eso. Yo estoy hablando de cómo nos está viendo el mundo a nosotros, y la iglesia, el mundo no está viendo tu iglesia. Tu iglesia es un polvo de mota en un universo muy amplio.
Tu pastor es un puntito de mota ahí, una mota de polvo que está por ahí rodando en un universo más amplio donde el mundo está volteando a ver al cristianismo. ¿Y qué ve? Ve un cristianismo en donde la pederastía, donde la homosexualidad, donde el problema del nepotismo, donde la corrupción, el materialismo, el hedonismo forma parte de las propias instituciones a las cuales pertenecemos. Yo no le puedo decir, oiga señor, la iglesia metodista es homosexual, pero allá, otra iglesia por allá, porque yo sé que la persona de afuera dice, pues, la misma vara. Todos ustedes se llaman cristianos, todos ustedes están perdidos, están putrefactos. De manera que nosotros, en vez de creer que la solución es abrir más iglesias, nosotros deberíamos de caer de bruces y decir, esto se está pudriendo, explótalo de una vez, Señor, explótalo de una vez. Explota las instituciones todas para que se cribe. Separa y divídenos a todos para que podamos nosotros realmente saber si pertenecemos a la fe. Como le dijo Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. Porque dentro de esas propias instituciones yo sé que hay muchas ovejitas que dicen, estoy harto, estoy frío, estoy seco, ya estoy perdido aquí. Y si usted está pensando que el asunto se soluciona con los pentecostales, quédese por favor, porque esto se va a poner muy bueno. Esto no se soluciona con los pentecostales. Los pentecostales forman parte del mismo problema. Muchas veces aquí hablamos positivamente de los pentecostales como personas que han recuperado parte de la espiritualidad. En un mundo decadente, dogmatizado, profundamente arraigado en sus ritos, el pentecostal surgió en la escena como una bocanada de aire, pero ellos forman parte también hoy del problema. Y por ahí anda un pastor hoy tirándome que él es el pastor, un pastor mal hablado, ¿no? Que yo le apreciaba mucho y lo llegué a invitar aquí. Ahora anda tirándome porque él defiende a los pentecostales. Vergüenza deberían de tener. Porque hay un punto donde debemos de callar y hay un punto donde debemos de reír. Y bien dijo el apóstol Santiago, dijo, les conviene llanto y no risa, no jactancia. Hay un punto donde dices, caramba, estoy cobrando conciencia de una realidad más amplia en la que me doy cuenta de que yo formo parte del problema. Y que si el Señor viniera, el Señor no vendría conmigo. El Señor Jesús no caminaría entre nuestras instituciones que están putrefactas. El Señor volvería a hacer lo que hizo hace 2000 años. Que hizo caminar con la gente de afuera. Porque las instituciones religiosas lo volvieran a crucificar, le cerrarían las puertas. ¿Por qué? Porque les diría lo primero, ustedes están putrefactas, ustedes están putrefactas. ¿Cómo pueden ustedes luchar contra la pederastía cuando tienen un anillo de pederastía dentro de ustedes? ¿Cómo pueden ustedes luchar contra el problema de la degradación moral cuando ustedes mismos han institucionalizado la degradación moral? ¿Cómo ustedes van a condenar las guerras si no yo soy el príncipe de paz que viene a traer paz? ¿Cómo ustedes se alzan la espada hermano contra hermano y la bendicen chupando la bota de los políticos? Ustedes son parte del problema. Las instituciones son parte del problema. No pueden ayudar. No pueden los ortodoxos proclamar la universalidad de la iglesia porque no salen de sus cuatro paredes. Díganme ustedes, ¿cuál ortodoxo vino a América a evangelizar? Aquí no hay ni una sola iglesia ortodoxa porque esos tíos están encerrados en sus cuatro paredes de forma egoísta, de forma racista, de forma intolerante, sin querer hablar, sin querer abrirse. Ellos están totalmente embebidos de forma autóctona a sus lugares de origen, besándole la bota a los políticos. ¿Cómo va a ir el evangelio a todas partes si esos mismos tíos son unos arrogantes, embebidos, que están totalmente abocados a servir al político de turno? ¿Cómo va a ser entonces la iglesia ortodoxa, la universal, si está confinada a su visión reducida al cristianismo, a las fronteras culturales y étnicas? Dígame, si yo quisiera ir a una iglesia ortodoxa, ¿a dónde voy? Si esos tíos egoístas no han llevado el evangelio, ¿por qué pierden sus recursos en estar totalmente encerrados, vistiéndose de oro, vistiéndose de plata, cargando cruces, cargando yesos, cargando monos? ¿Sabes por qué? Porque el problema es la institución. La institución es el mismo problema en todas partes. La institución ortodoxa, la institución protestante, la institución católica, todas forman parte de la misma pudrición. De manera que si tú piensas que se va a salvar el mundo porque un día va a surgir una iglesia, una mega iglesia, y que por allá va a surgir un papa y por ahí, todo está podrido. Lo que tú deberías de hacer es explótalo todo, Señor. Acábalo todo. Si yo formo parte de este problema, explótalo, acábalo, destrúyelo. Entonces, ¿qué hacemos? De forma itinerante, ¿no? Tratamos de tiempo en tiempo, vamos a solucionar esto. Anoche mientras oraba, caía en conciencia, no, esto no tiene solución. Icabod está en las catedrales, Icabod está en los templos, Icabod está en los palacios de estos emperadores, Icabod. Todo está podrido, no tenemos poder moral, no tenemos poder espiritual, lo perdimos. No tenemos poder espiritual, lo perdimos totalmente. ¿Qué me vas a decir? Que tú, porque te agarras como loco hablando lenguas, tienes más poder espiritual que va a cambiar el mundo. No tenemos ningún poder espiritual. Tenemos el suficiente para subsistir como manada pequeña que se va a tener que esconder en las cuevas. Pero poder espiritual no tenemos. Moral y espiritualmente y teológicamente no tenemos un discurso que sea avalado por la sociedad en el sentido de que realmente pueda traer un descanso a las almas. La gente misma sabe, porque la gente misma es partícipe de que un día llevan a su iglesia al pequeño y ese niño termina siendo violado, termina siendo abusado, crece con rencor, se une a un grupo radical y termina escrachando la propia religión que le hizo daño. ¿Qué pasa? Que las instituciones religiosas que deberían hacerle frente a la decadencia terminan abriendo las puertas a su pretexto del amor y diciendo, nosotros te vamos a recibir, contribuyendo justamente a la degradación de la cultura occidental.
¿Qué decimos? Que nosotros, en vez de oponernos a las guerras que traen destrucción, que traen muerte a niños, a inocentes, bendecimos las armas con las que los hermanos se matan. Y entonces, ortodoxos ucranianos contra ortodoxos rusos, uno le pide a su obispo que le bendiga las armas de parte de Rusia, otro le pide a su obispo que le bendiga las armas de parte de Ucrania, mientras van y se sacan las tripas. Las instituciones están putrefactas. Ojo, que yo no estoy diciendo que los cristianos están putrefactos. La manada pequeña, el pueblo del Señor, va a poder discernir esto, se va a dar cuenta de esto. Las instituciones religiosas a las cuales tú perteneces, todas están putrefactas. No importa cuál le pongas la mano. ¿Tú crees que al Papa lo escogió el Espíritu Santo? A ese tío lo votaron de forma nepotista. Un contubernio de tíos que se habituaron a esto. Como también sucede en el protestantismo. Como también sucede en la ortodoxia. No pueden los católicos luchar contra la desigualdad porque su jerarquía reproduce estructuras de poder elitistas que marginan a los más vulnerables. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia papista tuvo voz y voto? Los de abajo, los que sostienen la pirámide. Y los que sostienen la pirámide, que son el día a día y que sostienen a esa iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos y con su asistencia, ¿cuándo fue la última vez que se les preguntó si estaban de acuerdo con los cambios? ¿Cómo pueden todos los católicos luchar contra la desigualdad si una gerontocracia de ancianos toma las riendas, toma el poder, toma el control y tiene una estructura de poder elitista que margina a los más vulnerables cuando el propio Jesucristo dijo: entre vosotros no será así? ¿Cómo pueden los protestantes hacerlo cuando nosotros mismos tenemos mini papas hoy en las organizaciones? Los ungidos, los no tocables, el presbítero, el doctor, el licenciado, presumen sus títulos colgados en las paredes que están cogiendo polvo todos los días. Y dicen: es que ese tío tiene una licenciatura, te vas a ir al infierno, te vas a ir a la muerte con tu título, tu papel, te van a agarrar, lo van a trozar y te lo van a echar a la tumba. Mientras el mundo se está yendo a la decadencia, tú estás preocupado por qué dice la morfosintaxis del griego, por cómo terminar una maestría, hacer una tesis que la gente pueda leer. Y mientras el mundo se está yendo al postre, al carajo, nosotros estamos preocupados por un debate que tiene siglos. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que la realidad es que nosotros estamos viendo cómo el barco se hunde mientras nosotros jugamos a los dados dentro del barco. Entonces, vuelvo y repito, no pueden los ortodoxos enfrentar la secularización porque los ortodoxos han cerrado inútilmente sus ojos a la existencia de la secularización. Para estos enfermitos no existe la secularización. Es decir, ellos piensan que porque se visten de negro y recitan salmos en siriaco y ellos entonces son la iglesia. Es que nosotros recitamos los salmos en siriaco y nos vestimos de negro y traemos 5 cruces aquí y nos dejamos la barba. Lo primero que voy a hacer es colgar cruces y colgar cuadros para que vean que soy ortodoxo. Tú parte el mismo problema. Porque lo primero que estás haciendo es ignorar que existe un problema. Cierras tus ojos inútilmente a la existencia del problema. Mamas la bota del político de turno para seguir existiendo. Esa es la realidad. Si no fuera por el político de turno, tú no existirías. La ortodoxia ha estado a punto de desaparecer muchas veces hasta que se aliaron con los políticos y les mamaron la bota. Fue que les dejaron sobrevivir. Por eso hoy tiene un patriarca ruso, tiene que estar ahí bendiciendo a Putin con sus guerras, con sus curas de buen dictador. ¿Por qué? Porque le apuestan a eso para subsistir. Ellos son parte del problema. Todos son parte del problema. ¿Qué estoy diciendo con esto? No pueden los católicos papistas, no pueden los protestantes ni los ortodoxos oponerse al secularismo reinante porque han permitido que el espíritu de la época invada sus sistemas, sacrificando su relevancia profética. ¿Dónde están los profetas del Señor? ¿Sabes cuándo fue la última vez que oí un profeta del Señor ortodoxo? La última vez que lo oí le sacaron un ojo, un musulmán. La última vez que oí eso, a un profeta del Señor, hablando y tronando con la palabra de Dios en sus labios, un musulmán entró a la iglesia y le sacó un ojo e intentó matarlo. De manera entonces que no pueden los católicos papistas. Es que Mateo 16:18, al infierno tú y tu Mateo 16:18. Es un insulto a la inteligencia mientras tienes un anillo de pederastía que es sostenido día y noche, encumbrando a sus pederastas, bendiciéndolos para que duerman calientitos y mueran calientitos en sus grandes palacios, como Marcial Maciel. ¿O ya te olvidaste de Marcial Maciel? ¿Piensas que somos estúpidos que nos vamos a olvidar de Marcial Maciel, que murió calientito mientras estaba condenado acá en delitos de cientos de niños que abusó? ¿Qué me vas a decir? ¿Que los luteranos tienen la razón mientras casan y bendicen homosexuales? Es que la iglesia luterana tiene unos que sí y unos que no. ¿Y la gente de afuera cómo va a saber distinguir eso? La gente de afuera cómo va a saber distinguir entre el luterano que casa homosexuales y el que no casa homosexuales. La gente de afuera, para los de afuera todos son iguales. ¿O qué me vas a decir? ¿Que los ortodoxos? ¿Que no salen de sus conventos? Esos tíos están enamorados de un convento que se llama Athos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Esos ortodoxos ridículos están enamorados de 4 paredes que se llaman el Monte Athos, bien orgullosos de que no entran mujeres y que por cientos de años no han salido de ahí. Pero qué ridículo, si nunca ha salido de ahí, ¿cómo va a ser la iglesia universal que evangeliza a todas las partes? ¿Dónde está la iglesia ortodoxa en Chihuahua? Es más, camina unas cuadras a ver si encuentras una iglesia ortodoxa donde tú vives. No hay nada de eso. No existe. Ustedes forman parte del problema. Ustedes forman parte del pecado.
Ustedes también tienen su monte ese roñoso, donde están todos esos barbones ahí muriéndose de hambre como monjes. Ustedes tienen la misma palabra, Icabod. Icabod. Así que no me vengan con que las instituciones son el salvoconducto, son la salvaguarda para todas esas pequeñas ovejas. ¿No les dijo Jesucristo? Ustedes van y hacen prosélitos hasta los confines de la tierra, y una vez que los hacen doblemente hijos del infierno. Ahí estás tratando día y noche de hacer un prosélito para el papismo, pero ¿para qué lo quieres llevar a una institución pederasta? ¿Para qué quieres llevar a alguien a una institución pederasta? ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo haces? Porque no tienes una conciencia real de lo que está sucediendo. ¿Cuándo me han visto a mí haciendo proselitismo al metodismo? Yo soy el primero que digo, se está recontra mil pudriendo esto. No hay ni una sola institución que vaya a sobrevivir. Y la razón por la cual no hay ni una sola institución que vaya a sobrevivir es básico. Porque las instituciones mismas no tienen fuerza, porque están infectadas, están podridas. ¿Cuándo ustedes van a escuchar al Papa desde el palacio, desde el palco, diciendo, hacemos una condena a la pederastía, pena de muerte a los pederastas, sea donde sea, se encuentren donde sea? ¿Sabes qué van a hacer? Los van a proteger. ¿Cuándo has visto, por ejemplo, los luteranos retractarse y decir, la regamos, no debimos haber hecho esto de abrir las puertas a la homosexualidad? No lo van a hacer. ¿Cuándo has visto a los ortodoxos arrogantes diciendo, oigan, cierren ese monte, envíen a esos monjes a trabajar, envíenlos a que disparsan la semilla? No lo van a hacer, tan orgullosos de sus locuras. ¿Has estado alguna vez en la iglesia y dices, caramba, como que mi hambre y mi sed no es saciada? Yo te voy a decir por qué. Porque el formato de las iglesias, tanto protestantes como papistas, como ortodoxas, escucha bien lo que voy a decir. Escucha bien. El formato de las iglesias papistas, de las iglesias evangélicas protestantes y las iglesias ortodoxas tiene por fin matar a la iglesia. Ese es el fin. Porque si Jesús subiendo subiendo a lo alto y llevando cautivo a la cautividad y dando dones a los hombres para que esos dones sean ejercidos en el ministerio del cuerpo de Cristo, que es nutrirse a través de las coyunturas, ¿qué fomenta un formato en donde van y te sientan en una banca 2 horas? Mientras un hombre habla por 1 hora desde un púlpito y escuchas otra hora de música. O donde unos tíos como los papistas montan una escena con incienso y un ventilador y la gente está 2 horas. ¿Qué fomenta? La muerte del creyente de a pie. Porque si Romanos dice que uno exhorta, dentro del cuerpo de Cristo, el que exhorta, exhorte, el que da con liberalidad, el que preside, presida. ¿Cuándo fue la última vez que en el papismo se le permitió a un laico tomar la palabra y dar una palabra de exhortación al pueblo? ¿No es cierto que el formato de las iglesias worship evangélicas protestantes es exactamente el mismo del papismo hoy? Un mini papismo a gusto en donde el formato lo lleva el unipastor. ¿Quién te dijo que el pastor tenía todos los dones? ¿Quién te dijo que el pastor tenía el don de exhortar, de presidir, de liberar, de dar, de etcétera? Cuando reunís, uno tiene. El pastor es una vocación que se une a la vida de la iglesia. No es el que hace la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo se nutre por las coyunturas. Por eso cuando nos reunimos, uno tiene salmo, uno tiene canto, uno tiene exhortación, uno testimonio, uno predicación. Todo, hágase todo para la edificación. Pero si me privas de darte mis dones a ti, y solamente yo bebo de tus dones, ¿qué pasa con esas iglesias? Dígame usted qué pasa. La vida de la iglesia está muerta. Porque lo debería ser un cuerpo, es básicamente lo que dice Pablo. El ojo termina diciéndole a la mano, yo no te necesito. Cada vez que asistes a una de estas instituciones religiosas del día de hoy, tácitamente o abiertamente tienes un pastor que dice, yo soy pastor, no te necesito. La única forma en la que te necesito es que estés sentado recibiendo mi don, pero tu don yo no lo necesito. Eso sucede justamente en el papismo. Y por eso el papismo, la gente dentro del papismo nunca se va a dar cuenta, por ejemplo, de que la iglesia es un cuerpo que tiene dones. ¿Qué pasa con estas personas, hermano? Yo te lo voy a decir. Estas personas empiezan a ir a la iglesia, se empiezan a crecer y llega un punto y dicen, ¿de qué va esta vara, hermano? ¿De qué va esta vaina? O sea, el cuento del cristianismo es estar sentado 2 horas cada domingo. La misma puesta en escena todos los días. Caramba, hermanos. Y entonces aquí surgen los pentecostales muy orgullosos. Nosotros, sí. Ustedes forman parte del problema también.
Ustedes forman parte del problema porque ustedes han transformado lo que es Pentecostés. Han perdido los pentecostales la realidad profunda de Pentecostés cuando centran todas sus fuerzas en los carismas espirituales y no en la trascendencia de lo que fue Pentecostés. Pentecostés, escucha bien lo que fue Pentecostés, pentecostal que estás aquí en el chat. Escucha bien lo que fue Pentecostés, pentecostal que estás aquí en el chat. Pentecostés, el evento de aposento alto, puso fin a las castas sacerdotales. Con Pentecostés se acabaron las castas sacerdotales de las cuales dependía el individuo para su acercamiento a Dios. Pentecostés dijo basta a la casta sacerdotal, empoderando al individuo para que pueda acercarse directamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. La necesidad de depender de una clase religiosa absolutista terminó aquel día en el aposento alto. De manera que Pentecostés es la evidencia de que por primera vez en la historia la dependencia de la casta sacerdotal para la vida de la iglesia y la vida espiritual se acabó. El sacerdote como unívoco, como la persona que guía la religión, ya no existe. Por eso la idea de un pastor, la idea de un líder que guía a la iglesia, ¿quién te enseñó esa cosa? ¿Quién les enseñó que un pastor tiene que guiar a la iglesia? El pastor forma parte de la iglesia, se une a la iglesia. Él no es la iglesia. ¿Y qué tenemos? El retroceso a la casta sacerdotal, en donde dependemos totalmente del título y de la vocación de esta persona para que la iglesia subsista. Escucha bien, tú formas como pastor, como líder, como evangelista parte de la iglesia. Tú tienes una serie de dones y talentos vocacionales que te vienen de alto, que funcionan dentro del contexto de la iglesia local. Tú no tienes todos los dones, cabezón. Tú no tienes todos los dones, ni todos los talentos, ni lo sabes todo, ni tienes toda la gracia. Debes dejar que la iglesia viva, que la iglesia subsista. Debes dejar que la iglesia exhorte. Debes darle tiempo también a los que están en la iglesia, que llenos del Espíritu Santo también participen en la vida de la iglesia. Tú no puedes hacerlo todo. Es un egoísmo tremendo, arrogante, supino. Estás matando a la iglesia. Estás haciendo, eso no es trabajo pastoral. Estás acabándola, estás matándola, estás haciendo exactamente lo mismo que hace el papismo. Cuando el papismo dice, esta es la puesta en escena, vamos a sacar el ventilador, ustedes se sientan todos hasta que yo les dé la hostia en la boquita como críos inútiles. Ustedes no tienen dones, talento, exhortación, nada. Yo soy el que voy a dirigir toda la orquesta. En el momento que tú haces eso y dices 30 minutos de avance, después una hora yo soy el papas fritas, en ese momento se acabó la vida de la iglesia. Esa gente que, a duras penas va creciendo, que la tienes sentada 2 horas, esa gente con el tiempo la vas a matar. Porque esa gente, gracias a la resurrección de Jesucristo, también recibió dones, talentos, gracias. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empoderar a esas personas. El trabajo como pastor es empoderar a esas personas para que la vida de la iglesia se nutra. Porque tú como ojo no le puedes decir a la mano no te necesito, ni le puedes decir al pie no te necesito. Ay, es que yo no puedo hacer eso porque los hermanos no quieren servir. ¿Sabes por qué? Porque el formato que hemos amamantado por 500 años después de la Reforma es que lo más central es el púlpito. Pero no vas a encontrar en la Biblia jamás que lo más central es el púlpito. Es la vida de la iglesia como un cuerpo. Por eso en 1 Corintios vas a encontrar que la iglesia se reunía a comer y en algún momento de la comida participaban del pan y le daban gracias al Señor, como dice la Didash. La Didash dice, te damos gracias por el pan para que a los que están esparcidos los traigas y todos podamos ser un cuerpo, y la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por eso Pablo dice, cuando nos reunís, no vayan ustedes a creer que el que habla lenguas es el que tiene más poder. No, hay muchos dones, hay muchos carismas, háganlo todo para el orden, que profetice uno, que otro hable lenguas, que otro haga esto, que otro haga esto. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó a ti que porque tienes el título de pastor eres el papas fritas? ¿Quién te dijo a ti eso? Y luego después de eso se vuelven arrogantes. Quieren atomizar a las ovejitas, pisotearlas y enseñorearse de ellas. ¿No dijo el apóstol Pedro? No os enseñoreéis de ellas ni hagáis ganancia deshonesta con ellas. Eso es lo que hizo el papismo por siglos. De manera entonces que si todos nos ayudamos, yo no puedo decirle al ojo, tú no me sirves porque yo soy el pastor. Al infierno tú y tu título. Al infierno tú y tu título. Tendrás que darle cuenta al Señor cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque esas instituciones que están dando bocanadas en Occidente para sobrevivir, tú las estás acabando de matar. Y entonces me preguntan los hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvan a la vida de la iglesia. Vuelvan a la vida de la iglesia. Abandonen esos formatos. Porque llega un punto donde dices, caramba, estoy muerto, estoy muriendo, Señor. Y bueno, no te quejes luego cuando algunos hermanitos se van y cuando algunos papistas se hacen protestantes porque les permiten tener una vida de la iglesia, porque entraron en una iglesia que es dinámica, que está viva, que está guiada por el Espíritu Santo, donde están orando, apartadme a Bernabé y a Saulo, estos me sirven para acá y este para acá y este haga esto y este haga esto, mira lo que va a sufrir por mí, este se va a dedicar a esto. Si no dejas la vida de la iglesia, si no dejas que la iglesia tenga vida, ¿quién eres tú? Sino un Diógenes que te gusta tener la preeminencia.
Pentecostés no es hablar lenguas, querido hermanito pentecostal. Pentecostés puso fin a las castas sacerdotales. Esa necesidad de depender de una clase religiosa. La familia pastoral. A ver. Esa necesidad que estás fomentando dentro de la propia vida de la iglesia, de que te vean como alguien superior y no como alguien que forma parte de la iglesia, está matando a Occidente. Porque ya no tienes la autoridad espiritual. Eres Diógenes, te gusta tener la prominencia. La necesidad de depender de una clase religiosa absolutista terminó aquel día en aposento alto. Yo soy más pentecostal. Yo quiero que mi don pastoral sirva a la iglesia como un todo. Esta es la parte que yo pongo, hermanos. Miren, hermanos, a mí el Señor me llamó al pastorado. Esta es una capacidad que yo tengo para guiar a las ovejitas, para consolarlas, para ayudarlas. Pero yo no tengo todos los dones, ni todos los talentos, ni lo sé todo. Porque en la iglesia también hay maestros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habríamos de suponer que tú lo sabes todo? Si la iglesia, otro tiene esa vocación pedagógica, docente, querigmática, ¿por qué no le das la oportunidad? No, es que eres celoso de tu púlpito, ¿verdad? ¿Que eres celoso del púlpito? Pentecostés puso fin a las divisiones raciales. ¿Te das cuenta? El celo de los judíos, de que ellos eran la nación escogida racial genéticamente, murió en el aposento alto. Cuando 120 personas recibieron la gracia del Espíritu Santo y que fue derramado cumpliendo la profecía de Joel sobre toda carne. Gentes de todas partes ese día escucharon el mensaje en su lengua materna. Babel había terminado. Pentecostés puso fin a las divisiones raciales, porque con la cruz de Cristo, tanto judíos como griegos se unieron en un solo cuerpo. De manera que si Pentecostés puso fin a las divisiones raciales, ¿qué dice esto de los ortodoxos? ¿Qué dice esto de nosotros cuando creemos que nosotros como institución somos más que los otros? No estamos fomentando exactamente lo mismo que se intentó matar en el aposento alto. Nosotros los bautistas, a ver, nosotros los metodistas, yo hago un llamado a los pentecostales para que se levanten contra la alianza evangélica. Cállate. ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso por juez y parte? ¿Quién? No es nada ahí que es que pastores pentecostales, yo hago un llamado a los pentecostales para que se levanten contra esta secta de la alianza evangélica. A ver, al infierno la alianza evangélica, los títulos no importan para nada. ¿No estamos haciendo exactamente lo que se acabó en Pentecostés? Cuando dijeron los apóstoles con ese sentimiento judío racial: Señor, vimos que unos echaban demonios en tu nombre y se los prohibimos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que se lo prohibieron? ¿Con qué derecho, con qué autoridad, con qué poder divides a la gente? ¿No es cierto que fue lo que sucedió en Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Y alguno más espiritual todavía tuvo la osadía de decir yo soy de Cristo para dividirse, y utilizó el nombre de Cristo para dividirse. Yo soy de Cristo. ¿Qué dijo? A ver, cálmese. ¿Pablo murió por ustedes? ¿Ahora fuimos llamados a defender instituciones corruptas que se están pudriendo? ¿No es el verdadero Pentecostés esto? Y esto se lo digo a los pentecostales que con mucho orgullo dicen yo soy pentecostal. ¿Pero qué eres? ¿No eres cristiano antes que pentecostal? ¿No puso fin el verdadero Pentecostés a las divisiones raciales? ¿No estamos haciendo una suerte de división racial cuando decimos yo soy este, yo soy de aquel, yo soy de allá? Al infierno nuestros títulos y etiquetas. Yo soy cristiano, punto, se acabó. Yo quiero tener compañía contigo. Yo quiero compaginar contigo. Yo quiero que el mundo vea que estamos esforzándonos en amarnos, aunque no nos conocemos, aunque tenemos muchas cuestiones que nos dividen. Yo quiero amarte, yo quiero perseverar en eso. Yo soy, hago un llamado a los míos. A ver. Tú eres de Apolos también, tú eres de Pablo, tú eres de quién. El mismo problema que Pentecostés acabó en el aposento alto, el mismo problema que se sigue perpetuando. Pentecostés abrió el camino a la religión del Espíritu, en la que la vida cobra conciencia de la realidad espiritual que guía, abre el camino y ayuda al creyente. No regresamos unos pasos cuando decimos yo no puedo acercarme a Dios si no es por medio de esta imagen. Yo necesito esta imagen. Es lo mismo que hacen los papistas. Cuidado que nosotros regresemos a tener esos ídolos de que nosotros no podemos entender a Dios si luego tenemos estos eruditos que nos... Vuelve lo mismo, ¿no? Rechazando Pentecostés totalmente. Pentecostés lo que hizo también fue acabar, escucha bien lo que te voy a decir, con el absolutismo de los ungidos
del Espíritu. Porque antes de Pentecostés había una exclusividad con aquellos que eran ungidos, el profeta, el rey, y fuera de ellos nadie participaba más que de forma dinámica a través del ministerio de esas personas. Pero Pentecostés acabó con eso. El Espíritu fue derramado sobre toda carne. Aquellos que de corazón sincero invocan al Señor, no importando raza, cultura, edad o sexo, han recibido la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando uno nos dice: es que tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no hablas lenguas? Al infierno tu doctrina. ¿Qué estás haciendo? ¿Regresando al absolutismo del Antiguo Testamento, donde solamente un grupo de personas tiene el Espíritu Santo? Yo recibí el poder del Espíritu Santo, yo fui sellado, yo fui marcado, yo tengo las gracias y los dones del Espíritu Santo. Yo formo parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia, y como Pablo dijo cuando se enfrentó a los superapóstoles, yo también tengo al Espíritu. No, es que ese es el profeta, ese es el apóstol. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le pusiste ese título? El profeta, es el apóstol. ¿Qué hiciste? Volviste nuevamente, acabaste con Pentecostés. Volviste al absolutismo de los ungidos del Antiguo Testamento, cuando en el aposento alto los 120 participaron todos. No participó Pedro. Fíjate lo que dice el papismo. Eres más cercano al papismo que el propio papismo. El papismo dice que a través de María ellos participaron del Espíritu Santo. ¿Qué estás diciendo? En Pentecostés no participó Pedro, y a través de Pedro todo fue derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Sobre los 120 fue derramado el Espíritu Santo. Cuando dices: es que el profeta, él es el ungido, él es el pastor. ¿Qué estás haciendo, hermano? Mi camarada, ¿qué estás haciendo? Estás acabando nuevamente con Pentecostés. El Espíritu ha sido derramado sobre aquellos que de corazón sincero lo invocan, no importando su raza, su cultura, su edad o su sexo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estén lejos. Esa es la gran promesa de que Cristo fue recibido en el cielo, y como fue recibido en el cielo en gloria y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Por eso la Biblia dice: vosotros tenéis la unción del Santo. No dice: yo tengo la unción del Santo. Vosotros compartimos la unción del Santo. Invocamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de su intuición, a través de la conciencia, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Ustedes no son pentecostales, ustedes son lo más cercano a una secta. Ustedes han destruido Pentecostés, han revertido Pentecostés cuando ofuscan la libertad espiritual y nos vuelven a dar mega ungidos, nos vuelven a dar apóstoles, nos vuelven a dar profetas, obispos, líderes, etc. Ustedes han revertido totalmente Pentecostés. Ustedes han regresado al papismo, que nos da cardenales, que nos da papas, que nos da obispos, para que nosotros le lambamos las botas como si no existiera un cuerpo que se nutre a través de las coyunturas donde todos participan. Ustedes han revertido Pentecostés cuando ofuscan la libertad espiritual de los creyentes y nos vuelven a dar los títulos de mega ungidos, como si fuera exclusivista del Antiguo Testamento. Este es el mega ungido, este es el apóstol del Señor, este es el profeta, este es el obispo, el líder, el doctor, el licenciado. ¿Qué estás haciendo? Pentecostés no es eso. Pentecostés no es eso. Ustedes han revertido totalmente Pentecostés y lo han rechazado cuando vuelven a hacer a la gente dependiente de castas sacerdotales, cuando Pentecostés acabó con eso. Cuando vuelven a hacer a la gente dependiente a través del temor de ministerios, de líderes amenazadores, paternalistas, que insisten en que para poder ser bendecidos lo obedezcas, te sujetes y pongas tu yugo debajo de su pie. Ustedes han matado Pentecostés. No presuman que ustedes son pentecostales. Ustedes han matado Pentecostés cuando promueven este tipo de vida espiritual, cuando vuelven y retroceden a las castas sacerdotales paternalistas, que insisten en que la única forma de ser bendecidos es ese tipo de vida espiritual, atomizando al creyente, destruyendo al creyente. Ustedes forman parte del problema. ¿No se han dado cuenta de esto? Ustedes forman parte del problema. Han rechazado totalmente Pentecostés, cuando la adoración en espíritu, que consiste en la plena conciencia de la filiación divina, y que ustedes deberían llevar a los creyentes a ella, porque yo ruego que ustedes seáis capaces con todos los santos, que sepan cuál es la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento en Cristo, por Él, en Él y para Él. Ustedes han rechazado Pentecostés, que es la verdadera adoración en espíritu, porque ya no será ni en este monte ni en aquel, sino en espíritu y en verdad, que son esos adoradores en espíritu y en verdad, con plena conciencia de la filiación divina, lo que está buscando el Padre. El Padre no busca tu institución cochina, el Padre no busca tus títulos, ni le importan ni le interesan. El Padre busca la filiación divina. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para llevarnos al Padre. El que a mí me ve ha visto al Padre. Yo soy el camino al Padre. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Lo ves?
Él refleja plenamente el carácter del Dios invisible. Él refleja plenamente cómo es realmente ese Dios al cual nadie ha visto ni verá jamás, que habita en la luz inaccesible. Cristo es el reflejo de ese Dios invisible. De manera que ustedes rechazan Pentecostés cuando la adoración en espíritu, que consiste en esa plena conciencia de la filiación divina, es cambiada por objetos de madera, por yeso, por metal para ser adorados, o en última instancia, ustedes cambian totalmente lo que es la filiación divina por objetos hedonistas y materiales. ¿No es eso papismo? No es lo que le dice el padre. No, es que yo no puedo creer porque tengo que tocar, tengo que ver el yeso, el mono, el alambre. Cuidado, Pentecostés nos liberó de eso. Pero ustedes rechazan Pentecostés cuando la adoración en espíritu consiste en tratar de hacer que la persona hable lenguas. Es que en nuestra iglesia hablamos lenguas, pero es que Pentecostés no es eso. Pentecostés consiste justamente en por primera vez en la historia de la humanidad, el individuo, sin mediación de castas sacerdotales y raciales, sin la atomización de las jerarquías estructurales de la organización religiosa, por primera vez se acerca al trono de la gracia y cobra conciencia de la filiación divina, para que en momentos de dificultad él diga: yo tengo un padre, yo tengo a alguien que me ama, y lo llevas a hacerlo dependiente de esa comunión filial con el Padre, y no contigo, cabezón. ¿Me ha enviado Dios a bautizar?, dijo Pablo. ¿Acaso sois de Pablo? ¿No se dan cuenta que Pedro, Pablo, el futuro, el presente, todo es vuestro y vosotros de Cristo? Ustedes han rechazado Pentecostés con su insana obsesión con las lenguas. Yo hablo más lenguas que todos ustedes, dijo Pablo. Yo hablo lenguas, yo Edgar hablo lenguas. Algunas veces me han visto hacer ese énfasis en las lenguas. Caramba, es el menor de los dones. Han rechazado Pentecostés cuando afirman que si no hablas lenguas no tienes al Espíritu, cuando el don de lengua es el más pequeño y insignificante de los dones. La verdadera vida del Espíritu consiste en la filiación con Dios. Ayuda al creyente con su conciencia lastimada, con su carnicería en la conciencia, con su corazón destruido, a que cobre conciencia de la paternidad divina. Eso te va a llevar toda la vida discipulando. ¿Por qué? Porque en un lugar donde los creyentes crecen con traumas, con dolores, con azotes, con persecuciones, llegar a una iglesia y darse cuenta no solamente de que alguien les tiende la mano, sino que camina con ellos, lleva tiempo. Porque eso no se da simplemente de forma espontánea. Hay que educar el corazón. Y hay momentos que reprende y terminan volviendo al mundo. Por eso Juan el apóstol dice: si vuestro corazón vos reprende, más grande es Dios que vuestro corazón. Tienes que hacerle a la gente entender que hay un Dios todopoderoso que creó el cosmos, que creó los cielos y la tierra, que no solamente está estático, sino que individualiza su amor con nosotros. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de la obra del Espíritu Santo. Pero si tú mismo atomizas la obra del Espíritu Santo diciéndoles que hablen lenguas, porque si no hablan lenguas no han participado de una más grande gracia, ¿qué estás haciendo? ¿De qué sirve que yo hable todas las lenguas del mundo? ¿De qué sirve? Por aquí va a salir un pentecostal: Edgar atacó las lenguas. Cállate. La realidad es que lo que estoy diciendo aquí es que la filiación divina es mucho más importante que tus lenguas. Estas personas, si no tienen una filiación paternal, un día los quehaceres de la vida, las nimiedades del mundo los van a destruir. En cambio, si un día ellos cobran conciencia de que su Padre está en los cielos y que su Padre extiende su mano, y les das conciencia de que el que creó el oído oye, y que el que creó el ojo ve, y que Él extiende sus manos sobre los caminos de los hombres, un día cuando esta persona esté destruida, la conciencia paternal lo va a levantar. Así como mi niño viene aquí a la casa y me da un abrazo y me dice: papá, ¿me ayudas en esto? Yo lo ayudo porque mi conciencia paternal siempre está ahí. De manera entonces que si tú no enseñas esta vinculación a través del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, a través de Cristo, para ir al Padre, ¿qué va a pasar con esta gente? Que hable lenguas. ¿Y qué va a pasar? Yo hablaba lenguas cuando estaba perdido. Hablé lenguas cuando me fui al mundo, caí, hablaba lenguas. Has rechazado Pentecostés cuando te jactas en la poca preparación de los apóstoles, enarbolando tu propia ignorancia. Es que yo no necesito esto y esto, porque los apóstoles eran hombres sin letras, pero olvidas que ellos andaban con el maestro y aprendieron del maestro, mientras tú en tu narcisismo ni aprendes del maestro ni te preparas para ayudar a estas ovejas a las cuales Dios te ha encargado. Has rechazado Pentecostés. De manera entonces que creo que es muy claro para quien me pregunta: hermano, ¿cuál es la solución a todo esto? Tranquila. Yo diré, como dijo el Señor Jesucristo: no temáis, manada pequeña. No temáis, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y si tú me dices: hermano, yo hace mucho tiempo que me siento frío, me siento vacío, yo voy a decir lo que dijo Wesley: no golpes a los que Dios no golpea. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás viviendo. No eres el único. Recuerda tú que en algún momento de frustración y de cansancio, Elías dijo: he quedado solo. Han matado a tus profetas. Solo yo quedo. No, Elías, no. Hay más como tú, con el mismo celo,
con la misma hambre, con el mismo amor. No estás solo. Quizá no los ves, pero no estás solo. Las instituciones religiosas terminarán de alguna forma incentivando a una nueva forma de vida espiritual, donde los creyentes se agrupen en medio de una vida real, donde tengan participación, donde sus dones no sean atomizados, donde ellos realmente puedan vivir plenamente su vida espiritual. ¿Cómo va a ser logrado eso? No lo sé. Y creo que cometerías un error, tú y yo, si decimos, miren, esta es la nueva forma. No. Deja que todo vaya sucediendo como va a suceder. Primero cobra conciencia y date cuenta de que si tú pensabas que todo está chévere, no, mis hermanos, mis camaradas, nada está chévere. Nada está chévere. Así que, como dice Habacuc, yo enviaré, no sé si es Habacuc, si alguien me puede ayudar, yo enviaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. E irán de mar en mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Y como en los días de Samuel, cuando la degradación moral aumenta, decae también esa visión profética en la que no había palabra del Señor. De manera que, bienaventurados cualquiera de ustedes, que en alguna de esas instituciones en las que están, hay una vida en la cual puedan perseverar. Si no, no se preocupen, el Señor no los dejará caer. El Señor va a estar con ustedes. Amós, gracias, profeta Amós, gracias. El Señor no los va a dejar caer. El Señor va a estar con ustedes, pastores, líderes, ministros. Si ustedes realmente aman al Señor y indagan, como hizo Daniel cuando se dio cuenta que no había un regreso a la tierra prometida, se metió en su pieza y empezó a indagar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde va todo? Bueno, yo les voy a decir lo que he cobrado conciencia de ella. Todo esto va a explotar. Las instituciones ya no tienen ningún poder para ayudar. ¿Sí? Espero que el Señor les dé luz y estamos acabando ya casi el año y se den cuenta de que la cosa se va a poner cada vez más terrible. Buenos tiempos nos tocaron para vivir. Bueno, mis queridos hermanos, espero que este live les haya ayudado. Ya saben que los amo mucho, no tengo nada en contra de ninguno de ustedes. Soy uno más de ustedes, ¿no? Que con una camarita puedo hablar ciertas cosas que el tiempo me permite, pero yo sé que ustedes también son guiados por el Espíritu Santo y el Señor les dará luz para tomar decisiones correctas en la vida, saber hacia dónde ir, saber hacia dónde caminar y que entiendan que los caminos del Señor no son como vuestros caminos. El Señor es bueno siempre, todo el tiempo. Nunca duden de eso. El lazo nunca se corta de la parte del Señor, siempre se corta de nuestro lado. No dejen que ese lazo se corte de nuestro lado. Manténganse firmes creyendo en la filiación paterna. Él nos ama y ha dado a su Hijo por nosotros. Y su Espíritu Santo mora en vuestros corazones y nos va a llevar hasta el final. Así que bueno, mis queridos hermanos, les mando un abrazo fuerte. Mil abrazos. Nos vemos otro día. Hasta luego. Radio Pax. Radio Pax. Radio